Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, al fascinante mundo de ciencias, biología. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Soy el profesor Ulises Rodríguez Gómez. Y yo soy la profesora María del Carmen Cruz Islas. Y también los acompañaré en la sesión de hoy. Seguimos abordando el aprendizaje esperado. Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. En esta sesión tendremos como propósito identificar efectos en el ecosistema cuando un depredador se convierte en presa. Y lo haremos a través del tema El cazador cazado. Recuerde que en la sesión anterior revisaron algunas características que presentan los depredadores para atrapar a sus presas, así como las adaptaciones que presentan las presas para protegerse de sus depredadores. ¿Listos con sus materiales? Es importante que tengan a la mano todos sus útiles escolares como cuaderno y libro de texto. No olviden, pueden consultar la página Aprende en Casa 2 para que enriquezcan sus anotaciones. Recuerden que están construyendo su abecedario biológico, por lo que estén atentos para rescatar las palabras que no entiendan y así enriquecer su vocabulario científico. ¡Comencemos! Consideren las siguientes preguntas y respondan brevemente. ¿Los coyotes son depredadores? ¿Pueden convertirse en presa? Hemos preparado el siguiente video para orientar sus respuestas. El cazador cazado. Soy un coyote, un gran depredador. Habito desde los desiertos y bosques norteños templados hasta los bosques tropicales húmedos. Soy prácticamente omnívoro. Cazo conejos, roedores, peces, ranas e incluso venados, y también como frutas, hierbas y carroña. Soy un cazador formidable cuando actúo en campo abierto, donde puedo hacer uso de mi aguda vista y mi gran sentido del olfato. Además, soy capaz de alcanzar corriendo una velocidad de 64 km/h. Durante el otoño y el invierno, me reúno con mi manada para cazar con más eficacia. Muchos rancheros y agricultores nos consideran una plaga destructiva, ya que a veces matamos corderos, terneros y otra clase de ganado. Matías Martínez, desde su rancho en Ciudad Juárez, sale al amanecer, muy decidido con su escopeta, a la caza de coyotes, pensando: voy a exterminar esta plaga de coyotes antes de que se coman mi ganado. Un mes después, los roedores, al no tener un depredador que mantenga el equilibrio de la población, se reproducen rápidamente, volviéndose una verdadera plaga que termina devorando la cosecha de Matías. Matías, junto con otros vecinos, se organizaron para extinguir a los roedores. Invirtieron gran cantidad de dinero en la compra de trampas y raticida. Esta sustancia fue colocada sobre los alimentos dentro de las trampas. Efectivamente, las ratas empezaron a morir. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Finalmente, Matías comprendió demasiado tarde que la verdadera amenaza para su rancho no eran los coyotes, sino los roedores que acabaron con la cosecha de ese año. En esta historia pudieron apreciar que el coyote cumple con una función muy importante en el equilibrio ambiental. Matías se dio cuenta demasiado tarde que el coyote no era una amenaza como tal, sino que el verdadero peligro para su cosecha eran los roedores, que al no contar con su depredador, multiplicaron su población,
convirtiéndose en una plaga. Ahora bien, de acuerdo al lugar donde viven, ¿se han percatado que existen depredadores? Me imagino que sí. Pueden pensar en lobos, lagartos, tigrillos, caballos, cabras, arañas, en fin, cualquier organismo que sea capaz de comerse a otro. Y no necesariamente que lo devore completamente, sino que también lo consuma de forma parcial. Todos los organismos dependen de sus adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales para habitar y adecuarse a las características ambientales en las que viven. De esta manera, los factores bióticos y físicos se integran y dan forma a la diversidad de ecosistemas del planeta. Entonces, en un ecosistema, los seres vivos de una misma especie o de diferentes especies establecen interacciones. Como hemos visto en sesiones anteriores, una de estas es la depredación, que refiere la interacción entre dos organismos en la que uno de ellos es favorecido y el otro es perjudicado, pues puede perder la vida al ser el alimento del depredador. En el siglo XX, algunos ecólogos explicaron la interacción depredador-presa mediante signos matemáticos en donde el signo de más se aplica para el organismo que se beneficia y el signo de menos al que resulta afectado. Por ejemplo, el jaguar puede cazar tapires, capibaras, incluso cocodrilos y anacondas, entre otros organismos. Para ello, el jaguar los acecha y, de manera sorpresiva, los caza de un salto. Entonces, al jaguar se le denomina depredador y al organismo capturado, que puede ser un tapir o un cocodrilo, se le llama presa. En este ejemplo, el signo más aplica al jaguar, que es el depredador, y el signo menos representa a la presa devorada. Por otro lado, recuerden que entre animales y plantas se establece un tipo particular de depredación que se denomina herbivoría. Esta consiste en una relación de alimentación en la que el animal se alimenta de las partes de la planta, pero en general las plantas se recuperan y vuelven a crecer. En este caso, al herbívoro se le asigna el signo de más y a las plantas el signo de menos. Pero, ¿los depredadores pueden ser presa? Profesora Carmen, ¿nos podría explicar al respecto? Claro, profesor. Si la herbivoría es considerada un tipo de depredación, entonces el depredador, en este caso, un herbívoro, lógicamente es una presa, ya que un herbívoro, como el tapir o el venado, es cazado por otro animal, el jaguar. Asimismo, en los ecosistemas se observa que algunos depredadores atacan a otros depredadores. Por ejemplo, en África, cuando las hienas compiten por su alimento, atacan a los buitres. Incluso los pueden matar, aunque no se los coman. Déjeme comentar que en la selva chiapaneca se ha observado que el jaguar ataca a un temible depredador, el cocodrilo. En este caso, el jaguar come partes de la presa. Ahora le comento que hay otro gran depredador, la víbora cascabel, que a su vez es presa común de otros depredadores como el correcaminos o el águila, que también la devora. ¿Se dan cuenta? Un cazador es cazado por otro. Entonces se puede inferir que los depredadores también pueden ser la presa de otro depredador. Pero, ¿qué puede ocurrir en el ecosistema cuando un depredador se convierte en presa? Como observan
en los ecosistemas, es común que un depredador se convierta en presa de otro depredador. Sin embargo, estas interacciones, en general, no afectan al ecosistema. Por el contrario, lo benefician, ya que favorecen la regulación de las poblaciones. El ecosistema también se puede enriquecer, pero los restos de los organismos depredados son consumidos por otros que los desintegran, regresan los desechos al suelo y lo fertilizan, con lo que se favorece el desarrollo de plantas y otros organismos, contribuyendo así al equilibrio dinámico de los ecosistemas. Sin embargo, como ya se mencionó, existe un organismo muy común que también puede ser considerado un depredador. ¿Se imaginan de quién les hablo? Analicen con detalle lo siguiente. Algunos depredadores en ocasiones atacan al ser humano, por lo que se les considera devoradores de seres humanos e inspiran temor, como el caso de los leones, tigres y tiburones blancos. Esto ha dado lugar a que el ser humano los persiga y extermine. Por su parte, el ser humano invade los ecosistemas, incluido el territorio de los leones y tigres. Por tanto, se puede tener interacciones con ellos y más tarde, en general, se verán perjudicados dichos felinos por la falta de espacio. En el caso de los tiburones, estos son víctimas de la sobrepesca y la degradación de las zonas costeras. Asimismo, son víctimas de la llamada pesca deportiva. Se sabe que los grandes depredadores participan en la regulación de las poblaciones de sus presas, tanto herbívoros como otros depredadores denominados mesodepredadores, pues se encuentran debajo de ellos y esto favorece el equilibrio dinámico de los ecosistemas. Con la participación del ser humano como depredador, se pierden muchos individuos de las poblaciones de los grandes depredadores. Esto puede influenciar en el aumento de la población de herbívoros y por tanto en el nivel de forrajeo, lo que puede tener un gran impacto sobre los ambientes acuáticos y terrestres. La disminución y la pérdida en la sobrevivencia de especies vegetales, como los árboles y pastizales, puede impactar negativamente sobre el ecosistema, ya que se puede provocar desde erosión hasta incendios. Esto puede repercutir en la degradación de las comunidades, de tal manera que ya no se mantenga la estabilidad de los ecosistemas. Lo anterior afecta a todas las formas de vida del planeta, incluida la nuestra. Afortunadamente, existen personas que defienden y protegen a estos depredadores. Algunos de ellos son investigadores que los estudian y se maravillan al observar sus características y su majestuosidad. Sí, así es, maestra Carmen. Existen diversas fundaciones y asociaciones civiles que se forman con la finalidad de proteger, cuidar y conservar espacios considerados como reservas naturales y especies vulnerables. Ustedes también pueden colaborar para evitar la disminución del número de individuos de las poblaciones de los depredadores silvestres. Si viven en zonas donde es posible el avistamiento de grandes depredadores como osos, coyotes o jaguares, es importante reportarlo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, ya que ellos se encargan de protegerlos, cuidarlos y conservarlos. Justamente cuando los científicos concuerdan en que los depredadores tienen efectos ecológicos de gran importancia, las poblaciones de carnívoros disminuyen. En muchas partes del mundo,
los grandes depredadores aún son asesinados, atrapados y cazados por el ser humano, perdiendo rápidamente tanto su hábitat como sus fuentes de alimento, lo que provoca una tendencia a la desaparición de estos grandes cazadores, inclusive en áreas protegidas. No solo los grandes carnívoros están amenazados, recuerden que los herbívoros también tienen una función depredadora y ante los cambios del hábitat también se ven afectados. Ahora daré lectura al fragmento de un artículo científico de Luis Enrique Chavarín y otros autores, Cuando el depredador se convierte en presa, de la revista Ciencia y Desarrollo CONACYT. Depredador o presa. ¿Crees que un depredador puede convertirse en presa? La mayoría de los depredadores requieren de muchas presas, por lo que necesitan tener una buena capacidad de búsqueda y movilidad para localizar, atacar y comer. Se podría pensar que los depredadores que están en el nivel más alto de la cadena alimenticia solo deberían enfocarse en maximizar su ingesta de alimento y reproducción. Pero no es así de simple. Y aquí es donde se pone interesante esta interacción. Porque el carnívoro, en lo alto de la cadena alimenticia, también puede convertirse en presa. Si bien la interacción depredador-presa puede ser de tipo más, menos, en los sistemas naturales se establecen interacciones adicionales, dependiendo del sitio y momento en que los depredadores estén buscando presas. Por ejemplo, un carnívoro juvenil puede ser consumido por otro adulto dentro del grupo de los insectos. La especie Geocoris punctipes, la chinche, además de consumir juveniles y adultos de mosca blanca, también se alimenta de la avispa parasitoide. Con el paso de los años, se fue aceptando la idea de que cada organismo puede estar expuesto a otros consumidores o depredadores. Interesante. De acuerdo con la lectura, cualquier depredador se puede convertir en presa. Esto confirma lo que hemos estado analizando. Para ello, les hemos preparado la representación de un cuento titulado Entre insectos depredadores y presa nos veamos. En una reunión de diferentes insectos, entre los que se encontraba la larva de la mosca blanca, la avispa parasitoide, la chinche y la catarina o mariquita, debatían quién de todos era el depredador más temible. Inició el debate la larva de la mosca blanca, quien muy atenta se presentó diciendo: Buen día, soy una larva de mosca blanca y por mi tipo de alimentación herbívora pertenezco al segundo nivel trófico. Mi nombre científico es Bemisia tabaco. Déjenme contarles, mi madre deposita muchos huevecillos que se pegan a las hojas de la planta de jitomate o de otros cultivos. Al paso del tiempo, mi único alimento son los jugos que puedo obtener de esta planta. No soy la única, porque tengo 500 hermanos más y todas nos alimentamos de la misma planta, por lo que la planta se empieza a marchitar, retrasa su crecimiento o incluso la podemos matar. Al convertirnos en larva, los peligros nos empiezan a acechar también, porque podemos ser devoradas por la chinche o ser parasitadas por la avispa. Esto es una tragedia, porque yo quiero seguir viviendo. La que enseguida pidió la palabra fue la avispa parasitoide, quien también externa
su argumento del por qué se propone como el depredador más temible. Veamos qué nos dice este insecto. Me presento ante todos ustedes. Soy una avispa parasitoide. Por mi tipo de alimentación, soy entomófaga, es decir, devoro a otros insectos. Esto me hace pertenecer al tercer nivel trófico. Mi nombre científico es trichograma. Les platico que cuando alcanzo mi estado adulto, deposito mis huevos dentro de otro insecto, huevo o larva de insecto, por lo que apenas alcanzo a medir 0.5 a 1.5 milímetros de longitud. Esto me convierte en parasitoide. Las larvas de la mosca blanca son una de mis incubadoras, de quien me alimento, lo que me permite desarrollarme durante mi estado larvario. Pero tengo muchas virtudes. Cuando ya soy adulto, soy magnífico eliminando plagas, ya que parasito a los huevos de insectos que atacan los cultivos de jitomate y otros plantíos. Esto disminuye las mermas en estos cultivos, pero también tengo que cuidarme de mi depredador natural, que es la chinche. Ahora se presenta otro de los insectos reunidos, la chinche, que sin duda tendrá muchas cosas que exponernos, por las que ella se propone como el depredador más temible. Yo soy Geocoris puntipes, más conocida como la chinche. A mí me gusta vivir entre los plantíos donde abundan las larvas de mosca blanca, las avispas parasitoides y las catarinas. Aunque me vean feo, sí, me gusta devorar catarinas. Aunque con esta última puedo pasar de ser depredador a ser presa, porque si me descuido, ella también puede devorar. Así que tengo que andar con mucho cuidado para protegerme de sus ataques, por lo que debo desarrollar la habilidad de oír o atacar en el momento oportuno. Por último, tenemos la exposición de un insecto característico de cualquier jardín o plantío, la catarina, también llamada mariquita. Escuchemos sus argumentos. Soy una catarina. Mi nombre científico es Coccinella septupuntata, que quiere decir que tengo 7 puntos sobre mi caparazón. A mí me encanta alimentarme de chinches, cochinillas, ácaros, pulgas, por lo que esto me hace pertenecer al tercer nivel trófico. Pero lo que más me gusta son los áfidos, que son parásitos de plantas. Permítanme explicarles que cuando somos adultas, nuestro apetito se vuelve feroz. Nos podemos comer hasta 100 áfidos al día, pero no se lo cuenten a nadie, porque esto nos hace ser excelentes controladores biológicos de otros insectos. No cualquiera ocupa este puesto tan importante. Pero eso sí, no podemos descuidarnos porque la chinche puede causar estragos entre nosotras. Una vez que se han escuchado todos los argumentos de estos insectos, podemos darnos cuenta de que todos sirven de alimento y que todos buscan una forma de alimentarse. De no ser así, no se lograría el equilibrio ecológico. Llegó el momento de seleccionar la palabra para el abecedario biológico. Les proponemos la palabra plaga. Busquen la definición e incorpórenla. Concluyamos. Maestro Ulises, ¿los coyotes son depredadores y pueden convertirse en presa? Como lo vimos en el transcurso de la sesión, no tan solo los coyotes pueden ser presas, sino también otros depredadores. En la naturaleza, los organismos tienen que obtener recursos para su supervivencia, para su crecimiento y para su reproducción. En el caso de que el depredador desaparezca,
se puede generar un desequilibrio del ecosistema. El ser humano tiene una gran responsabilidad al respecto. Esperamos que hayan aprendido mucho y además que hayamos despertado su curiosidad por conocer más del tema y se motiven a investigar. Soy la profesora María del Carmen Cruz. Y yo, el profesor Ulises Rodríguez Gómez, deseando volver a encontrarnos. ¡Hasta pronto!